Federico el Grande fue rey de Prusia, territorio que en la actualidad ocupa Alemania y Polonia. Él reinó desde 1740 hasta 1786. Federico fue muy influenciado por Voltaire, el famoso filósofo francés que era ateo. Como resultado de esa amistad, él pasó a ser escéptico en cuanto al cristianismo y la confiabilidad de la Biblia. Él le dijo a su capellán: «Si tu Biblia es la verdad, debe de pasar una prueba muy sencilla. Si realmente proviene de Dios, podrías demostrarme las evidencias, los hechos, de manera sencilla, sin argumentos complicados. Dame pruebas de la inspiración de la Biblia en una sola palabra». Una sola palabra para probar la confiabilidad de la Biblia. Si a usted le preguntaran esto, ¿qué palabra escogería para defender y probar la confiabilidad de la Escritura y por ende la confiabilidad de Dios? Tal vez amor, tal vez pecado, tal vez gracia, culpa o conciencia. ¿Qué palabra utilizaría? Después de pensar por un momento, el capellán recordó una palabra que todo el mundo podría ver como prueba irrefutable de que Dios es confiable y su palabra también. «Su Majestad», respondió, «yo puedo darle la prueba que usted me pide en una palabra». El rey, impresionado, preguntó: «¿Cuál es esa palabra mágica que tiene tanto peso de prueba?» El capellán respondió: «Israel». Federico el Grande solo respondió con silencio. Piense en esto por un momento. Israel. Prueba de la confiabilidad de las Escrituras y del autor de las Escrituras. ¿Qué respuesta más brillante que dio este capellán? Piénselo. ¿Qué nación sobrevivió 400 años? Nosotros sabemos cuándo fue que esta nación comenzó, el por qué y por quién. Tenemos registros detallados de su historia antigua y contemporánea. Su idioma sigue siendo el mismo, al igual que su religión, sus tradiciones, su tierra y su linaje. Sigue bajo los mismos documentos que rigen su fe, el Torá, la ley del Antiguo Testamento. Seguro, para que una nación exista por tantos siglos, tiene que haber sido protegida y acogida por el mundo. ¿No es así? Eso es lo que hace que la sobrevivencia de Israel sea aún más milagrosa. Ninguna nación ha sido más odiada, robada, deportada y asesinada que el pueblo de Israel. Escuche, en el año 722 a.C. fueron reducidos a 1/10 por los asirios. En el año 586 a.C., la capital, Jerusalén, fue destruida por los babilonios. Entre el año 538 y 432 a.C., grupos de exiliados regresaron como aves que habían sido dispersas a reconstruir Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, la nación fue destruida, Jerusalén fue arrasada y la población huyó. En los próximos 1800 años fueron esparcidos a través de toda Europa y Asia. Jerusalén fue escena de cientos de conflictos. La tierra fue gobernada por turcos, musulmanes y potencias de Occidente. En 1940 el Holocausto mató a millones de judíos dispersos por Europa. En 1948 el movimiento sionista reestableció a Israel como nación. En 1967 los israelíes retomaron control de Jerusalén, a excepción del monte del templo. Y cada día que pasa, en las noticias escuchamos reportes acerca de ¿qué nación? De Israel. Incluso, sin los desarrollos actuales, el rey de Prusia estuvo de acuerdo con la respuesta del capellán. Israel era una prueba milagrosa de cuán confiable es Dios cumpliendo su palabra. ¿A dónde están los asirios? ¿Dónde están los eteos? ¿Dónde están los jebuseos y los amalecitas y todos los demás pueblos? Ninguna otra nación sobrevivió 400 años de destrucción, deportación, genocidio, persecución y destrucción constante de su principal capital. ¿Por qué sobrevivió Israel?, se preguntará. Porque Dios dijo que sobreviviría.
Esto prueba la confiabilidad de la Escritura y de Dios. Dios dijo por medio de su profeta Jeremías: así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. En otras palabras, hasta que el universo deje de existir y el centro de la tierra sea explorado, Israel no cesará de ser una nación. Cada vez que usted encienda la televisión o agarre el periódico y vea todo artículo acerca de Israel, ¿sabe qué? Maravíllese. Esto no significa que todo lo que haga Israel está bien, no. De hecho, creo yo, Israel está pasando en el presente por la disciplina de Dios durante la era de la Iglesia, tal como vamos a estudiar más adelante. Pero hasta que el universo deje de existir, Israel va a sobrevivir como nación. Surge una pregunta en medio de mi estudio. ¿Dios ha dejado de lado a Israel? Sin embargo, algo ha sucedido. Israel se ha pasado de su límite, seguramente. Ahora Dios los va a desechar. Los israelitas no solo mataron a los profetas, sino que pidieron la muerte del profeta. No solo rechazaron a los mensajeros, sino que rechazaron al Mesías también. Seguramente Dios ya se cansó y desechó al irreconciliable Israel. Esa parece ser la inclinación de Pablo en Romanos 10:21. Al decir él, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La pregunta en la mente de cada uno de nosotros debería ser: como el Mesías fue rechazado por la nación de Israel, ¿es posible que Dios haya dejado a Israel de lado? Esa es la pregunta que inicia nuestro estudio de Romanos capítulo 11. Fíjese que Pablo anticipa esta pregunta, así que declara lo siguiente en el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice la palabra de Dios. ¿Ha desechado Dios a la nación? La nación y sus pactos y bendiciones reciben simplemente un reciclado espiritual y se aplican de alguna manera a la iglesia. No va a haber un trono literal en Jerusalén. No va a haber una restauración literal de la nación a su patria. Todas estas cosas son parte de las promesas y pactos de Israel. Y van a suceder de manera literal porque Dios dijo que sucederían. Un autor escribe lo siguiente: en contra a lo que muchos creyentes piensan y mantienen, Dios no puede haber dejado de lado a la nación de Israel, no puede haber terminado con ellos, por la razón obvia de que todas sus promesas para con Israel no se han cumplido aún. Si Dios ya hubiera terminado con su nación escogida, su palabra sería falsa y su integridad desacreditada. Entre los que mantienen que Dios ha terminado con la nación de Israel están los cuya teología es llamada teología del pacto, lo cual es irónico, ya que ellos no pueden escapar a la implicación de que Dios no es fiel para cumplir sus pactos. Hasta ahí lo que dice este autor. En otras palabras, se hacen llamar teólogos del pacto, lo cual es irónico, ya que sus interpretaciones ven a Dios escogiendo no honrar sus pactos. Escuche lo que Dios dijo a David acerca de sus pactos prometidos a Israel. Esto está en el Salmo 89, versículos 34 al 37, que voy a leer a continuación. Dice la Biblia: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Acabo de leer Salmos 89, versículos 34 al 37. La teología del pacto enseña que Israel se transforma en la iglesia, que la circuncisión se espiritualiza en el bautismo y que las fiestas antiguo-testamentarias se espiritualizan en la cena del Señor. ¿Existen similitudes? Podemos decir que sí. ¿Existe una metamorfosis de los pactos? Absolutamente no.
Romanos capítulo 11 debe de alejarnos para siempre de la presunción de los que enseñan que Dios ha terminado con la nación de Israel, que ésta ya no tiene futuro como nación elegida. Debemos alejarnos completamente de esa forma de pensar. Nada puede alejarnos más de la verdad. De hecho, Pablo hasta se molesta un poco de solo pensar en eso. Fíjese nuevamente en el versículo 1 de Romanos capítulo 11. Dice allí la palabra de Dios: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? El antecedente, su pueblo, se refiere a la nación de Israel. La palabra traducida desechado es la palabra griega apoteo, que significa desechar, dejar de lado o descartar. Pablo está preguntando, ¿ha desechado Dios a Israel? ¿Lo ha descartado? Y él mismo responde, en ninguna manera. Dios no lo permita. Eso es imposible. Quizás usted esté pensando, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Si usted está haciéndose esa pregunta, obviamente no es judío. La importancia es la siguiente, escuche. Si Dios realmente no guarda su palabra para con su nación escogida, ¿cómo sabe que va a guardar su palabra para con usted? Ese es el problema allí. ¿No somos nosotros también su pueblo elegido? Si Dios se ha cansado de Israel y ha dicho, ya está, esta es la última vez que pecas contra mí, todo lo que te prometí, todos los pactos que había prometido, bueno, cambié de pensar. No más tierra, no más reinado, no hay un trono. He acabado. Eso es lo que le decimos a nuestros hijos cuando nos colman la paciencia, ¿no? Ya está, me cansé. No vas a tener más postre, no vas a ver más televisión, no más videojuegos. No sé por qué me vinieron estas cosas a la mente, pero es muy probable que ocurra eso en nuestras vidas. Si Dios alguna vez cambia algo de sus pactos con Israel, estaremos todos en problemas, en graves problemas podemos decir, más de lo que nos podemos imaginar. Amigos, Dios no puede guardar solo algunas de sus promesas. Dios no puede ser parcialmente confiable. Por ejemplo, mi pick-up es parcialmente confiable. Ya tiene más de 300.000 kilómetros hechos. Hace unas semanas atrás me enfrenté a un nuevo desafío. Cada vez que frenaba en un semáforo, la aguja de temperatura del motor comenzaba a subir. Le di un golpecito al panel de instrumentos. Esa era mi idea de mecánica de automotor. Es todo lo que sé hacer, ¿no? Esperé unas semanas a ver si se iba solo, pero no fue así. Así que fui a un mecánico amigo y él me solucionó el problema. Yo no espero grandes promesas de mi camioneta, no. Cada día es un riesgo de confiabilidad. La verdad es que la mayoría de las cosas que nos rodean en esta vida no son confiables. Desde las computadoras hasta los lavarropas, desde las relaciones hasta los autos, estamos rodeados de cosas que no son confiables y de promesas que no son confiables. Pero Dios no es así, ¿no? Si Dios fuera parcialmente confiable, estaríamos en problemas, ¿de acuerdo? Si Dios cambia de opinión en cuanto a la tierra de Israel, tal vez pueda cambiar de opinión en cuanto al cielo. Así que, como vemos, esta interrogante es de suma importancia. Él dice en ninguna manera. En otras palabras, imposible. Y ahora permítame darle 2 evidencias de que Israel no ha sido desechado. Pablo va más allá y nos da estas 2 evidencias de que Israel no ha sido desechado. La primera evidencia, tome nota, es el testimonio personal de Pablo. Aquí Pablo dice, Dios no ha dejado a Israel de lado, no lo ha desechado. Miren, me escogió a mí. Fíjese en los versículos 1 y 2, allí leemos la palabra donde dice así, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Él está diciendo, si Dios decidía desechar a los israelitas después que ellos rechazaron al Mesías, ¿por qué escogería a un israelita como yo para ser su apóstol?
Para mí es interesante que Pablo se ponga a sí mismo como evidencia. Fíjese las tres cosas que dice en cuanto a sí mismo. Primero dice, yo también soy israelita. Es interesante que él no dice, yo soy judío o soy un hebreo. Permítame insertar una explicación de estos nombres aquí para que pueda apreciar las palabras que Pablo utilizó aquí. Hay tres nombres que él podía usar para su pueblo. Hebreo, probablemente derivado de Heber en Génesis 10:21. Podía utilizar también el nombre judío, es un nombre derivado de Judá, la tribu más prominente de las 12. También podía utilizar israelita. Este es el nombre del pacto de Dios con su pueblo que expresa la relación única de Dios con ellos. Fíjese que Pablo no dijo, Dios me escogió a mí, ya no soy israelita. Fíjese, Pablo no dijo, Dios me escogió a mí y ya no soy israelita. Este es el término que Pablo decidió utilizar aquí, como si dijera, escuchen, Dios no ha rechazado su pacto con Israel, mírenme a mí, Dios no me rechazó y yo soy israelita. Aún más, fíjese que más adelante en este versículo, Pablo procede a decir, soy descendiente de Abraham. Abraham era el padre de la nación y a quien Dios le había hecho el pacto. Fíjese también, aún más adelante, que Pablo escribe, soy de la tribu de Benjamín. Pablo era descendiente directo de Benjamín, hijo de Jacob, el único hijo que nació en la tierra prometida, como si él le estuviera recordando a los lectores, no hay nadie más relacionado al pacto que yo. Pero él también dice, nací en la familia del pacto, soy israelita. Soy pariente del fundador del pacto, soy hijo de Abraham. Pero también mis ancestros nacieron en la tierra de la promesa y del pacto, soy miembro de la tribu de Benjamín. Este es el testimonio personal de Pablo. Uno no puede ser más judío que yo, más hebreo que yo, más israelita que yo, decía él. Pero Dios no me rechazó. Él me salvó y fue salvo por gracia. Entonces, hablando de las dos evidencias de que Israel no ha sido desechado, en primer lugar está el testimonio personal de Pablo. En segundo lugar, está la evidencia de un juicio pasado. Ahora Pablo da otra pieza de evidencia de que Dios no ha desechado a la nación de Israel. No solo su testimonio personal es evidencia, sino que tenemos la evidencia del juicio pasado. Pablo escribe lo siguiente en el versículo 2. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel? Fíjese en la palabra contra. Elías está orando contra Israel. Él está cansado de la desobediencia del pueblo y de la idolatría. Está cansado de Acab, el rey de Israel, y Jezabel, su malvada esposa. Escuche la oración de Elías, la cual Pablo cita en el versículo 3. Dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Le pregunto, ¿puede sentir el dolor en la voz de Elías? ¿Puede escuchar la frustración y el pesar que penetraba sus huesos? Elías está a 150 kilómetros de la civilización. Está solo en el desierto, deprimido, vencido y con miedo. Sí, él acaba de regresar del monte Carmelo, donde el fuego de Dios cayó del cielo y consumió su sacrificio. Sí, los profetas de Baal fueron humillados y luego ejecutados. También el pueblo gritó hasta quedarse sin aire, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Sí, también la lluvia cayó después de 3 años de sequía como respuesta de la oración de Elías. Sin embargo, en vez de haber un avivamiento nacional, el resultado es una rebelión continua. Jezabel no responde diciendo, Elías, yo sabía que tenías razón. Lo siento y me arrepiento de mi idolatría. Quiero que comiences un estudio bíblico en el palacio. No. En vez de eso, ella pide la cabeza de Elías y jura que él morirá en 24 horas. Entonces Elías huye por su vida.
Pablo lleva a sus lectores a ese momento en el que Elías ora una y otra vez diciendo en efecto, Señor, no sé tú, pero yo estoy cansado de Israel, estoy cansado de la idolatría e incredulidad que hay. Soy el único que queda, que cree en ti, y Señor, tal vez sea mejor que comiences todo de nuevo con una nueva nación. Fíjese en el versículo 4, allí leemos, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Pero yo pensé que era el único, habrá dicho Elías. No, tú eres uno, pero hay otros 7,000 que se han rehusado a adorar a Baal, y esto sin mencionar mujeres y niños. Elías, no tienes ni idea de lo que he guardado, por gracia, un remanente de creyentes, los cuales constituyen Israel. Y como resumen de la evidencia, Israel no ha sido desechada por la gracia de Dios. Ahora Pablo junta toda la evidencia en una declaración final a manera de resumen. Fíjese lo que dicen los versículos 5 y 6. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Allí tenemos el tema nuevamente, gracia. ¿Cuánto amaba Pablo esta verdad que escribió en Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado? Él amaba este tema. Él escribió en Romanos 3:23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. En Romanos 5:1 y 2 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:20 dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y podríamos mencionar muchos pasajes más. Todo esto tiene que ver con la gracia de Dios. Israel fue escogido y preservado por gracia. Elías fue animado y reenviado por gracia. Y el creyente aún se salva no por obras, sino por la gracia de Dios. Vamos a hacer una aplicación a nuestro mensaje. Antes de concluir con nuestro estudio de este pasaje, me gustaría resaltar algunos recordatorios para que apliquemos a nuestras vidas. Vamos, tome nota. En primer lugar, nunca subestime el poder de su testimonio personal. Esto me parece fascinante. El hecho de que Pablo podría haber dicho muchas cosas para probar que Dios no había abandonado a la nación. Él usó su testimonio personal como evidencia de la gracia de Dios. Cuando usted compara su fe con otros, no va a saber todas las respuestas, pero sí va a saber la respuesta. De hecho, usted necesita recordar un par de cosas al compartir su fe con otros. En primer lugar, la gente a la cual usted le testifique sabe más de su religión de lo que usted pueda saber o estudiar. Si usted espera en ser un experto en religiones, jamás va a compartir el Evangelio con alguien. Otro punto a considerar cuando usted comparte su fe es que la gente con la que hable va a saber muy poco acerca de Dios, menos de lo que usted se imagina. Esto es una realidad en el presente. La gente no comprende quién es Dios y es probable que tenga que comenzar desde lo básico. Pero otro punto más. Cuando usted va a compartir su fe, la gente sabe mucho más de su religión de lo que usted puede saber, pero no sabe de Dios absolutamente casi nada. Pero en tercer lugar, la gente con la que usted hable lucha más con su pecado de lo que lo va a admitir. Así que téngalo en cuenta. Considere por favor estos pensamientos que le estoy compartiendo. En una oportunidad estaba en un centro de compras esperando a uno de mis hijos.
Estaba sentado en una pared baja que servía de macetero, pero que a la vez era cómodo para sentarse. Un hombre estaba parado a unos metros y al mirarlo reconocí sus rasgos. Le pregunté de qué parte de la India era y comenzamos a conversar. Le pregunté acerca de su religión y se me hizo más que obvio que él era un hombre de estudio con una buena formación y que tenía pasión por sus creencias. No había manera que yo pudiera responder punto por punto o refutarle, por el simple hecho de que no sabía tanto como él. Yo estaba desesperado por darle alguna pregunta difícil a este filósofo, algo que lo impactara y que le quitara la sonrisa a sus declaraciones. Pero no me vino nada a la mente. Al final le pregunté sin saber realmente cuál sería su respuesta. ¿Tiene usted paz de que sus pecados han sido perdonados? Su expresión cambió instantáneamente. De pronto se volvió transparente, agachó su cabeza y dijo, no. Y allí yo pude decirle, yo tengo la paz de que mis pecados han sido perdonados y permítame decirle cómo. Y ahí comencé a compartir el Evangelio con él. Nunca piense que compartir su testimonio es una señal de ignorancia. Si el brillante apóstol Pablo podría hacerlo una y otra vez en sus epístolas, usted puede hacerlo también con sus amigos. Lo que sus amigos y familiares inconversos necesitan, más que cualquier otra cosa, es no solo una muestra de su fe por medio de una vida santa, sino una declaración de su fe por medio de su testimonio personal. ¿Sabe qué? Comience con eso. No subestime el poder de su testimonio personal. Por favor, no lo subestime. Entonces, como a manera de aplicación estamos pensando, primeramente, que nunca debemos subestimar el poder del testimonio personal de cada uno, debemos compartirlo. En segundo lugar, jamás subestime las enseñanzas y experiencia de sus pruebas pasadas. Al igual que Elías, nosotros determinamos si Dios hizo algo o no basados en lo que podemos ver en vez de basarnos en lo que Dios dijo. Solemos dejar que nuestra experiencia nuble la promesa de Dios. Los problemas de Elías comenzaron cuando él se enfocó en Jezabel en vez de enfocarse en Jehová. ¿Está usted en medio de una prueba en este momento? ¿Recuerda tal vez la última prueba? ¿Qué aprendió? Tal vez la última prueba tenía la meta de ayudarlo con una situación presente. Escriba sus experiencias. Haga como David, que se quedó con la armadura de Goliat y la miraba de vez en cuando y recordaba la gracia de Dios en su vida. En tercer lugar, esto que estaba compartiéndole me lleva al último recordatorio. Jamás, escuche, subestime el poder de la gracia de Dios. Si Israel no estaba fuera del alcance de la gracia de Dios, nadie lo está. Ni usted, ni nadie. Pero, ¿merecía Israel la gracia de Dios? No. ¿Merecía Pablo, el cazador de cristianos, la gracia de Dios? No. Ahora le pregunto, ¿merece usted la gracia de Dios y su luz? No, tampoco. Ninguno de nosotros merecíamos la gracia de Dios. De merecerla, Pablo escribió en el versículo 6, la gracia no sería gracia. Gracia es un favor no merecido, y solo los que no la merecen la reciben. Una madre sabía que su hijo tendría una vida difícil, siguiendo los pasos de su padre pagano. Ella era débil, pero era creyente. Ella dependía de la gracia de Dios y sabía que su hijo necesitaría esa gracia también. Así que ella empleó tiempo enseñándole a ese niño versículos bíblicos, los cuales él iba memorizando, y también le enseñaba himnos para que él los cantara. La oración de esta madre era que Dios salvara a su hijo. Ella falleció cuando su hijo John tenía 7 años de edad.
Él fue enviado a un orfanatorio del cual se escapó. Luego, él mintió en cuanto a su edad para poder enrolarse en la armada. Él se alejó lo más que pudo del Dios de su madre, de los himnos de su madre, de la Biblia de su madre. Eventualmente, pasó de la armada a una vida de pecado. En la noche del 9 de octubre de 1748, John se despertó con una fuerte tormenta que agarró a la tripulación sin previo aviso. Toda esa noche y el resto del día siguiente, él estuvo convencido que moriría en el mar. Él recordó a su madre y sus lágrimas al orar por él. Él recordó los himnos que ella le enseñó y los versículos acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Él clamó a Dios para que le salve. John eventualmente se preparó para el ministerio y pasó a ser muy conocido en Gran Bretaña. Él también escribió sus propios himnos. En uno de sus himnos más famosos, él escribió así: «La tierra se disolverá como la nieve, el sol dejará de brillar, pero Dios que me salvó será mío para siempre». En otras palabras, Dios va a cumplir su palabra a Israel y a usted también. No importa lo que las circunstancias parezcan decir, no importa cuán oscura y tormentosa esté la noche, Dios va a mantener su palabra. Dios nunca se va a retractar de su pacto de gracia. Este himno que mencioné hace muy poquito pasó a ser quizás uno de los más conocidos en el mundo. Más adelante recibió un título nuevo, que es Sublime Gracia. John Newton lo consideraba su testimonio personal con música. El apóstol Pablo hizo lo mismo, y usted y yo deberíamos hacer absolutamente también lo mismo. Espero que esta porción de la palabra de Dios anime su corazón, le fortalezca para seguir confiando en la gracia de Dios y en que Dios continúa sosteniendo y manteniendo sus promesas bien en alto. Que Dios le bendiga.